Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad tengo el agrado, estoy muy feliz de contar nuevamente con la participación, la presencia del doctor Alfredo Eduardo Mancilla Heredia. Él es doctor en economía, en el área de economía, del doctorado de Ciencia y Filosofía y es docente de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra universidad. Estimado Alfredo, muchísimas gracias por estar en el programa. Muy buenas noches. Muy buenas noches, distinguida teleaudiencia, estimado Silvano. Importante hacer reflexiones en relación a la economía, sociedad, con temas que puedan despertar el pensamiento crítico y fundamentalmente la acción para la transformación y, como decías, hacer una sociedad más justa, la vamos a decir, en el sentido de incrementar oportunidades sobre las cuales se va a promover la economía. El día de hoy, estimados televidentes, vamos a conversar con el doctor Mancilla alrededor de una problemática importante relacionada con lo que llamamos los autos indocumentados, clandestinos, o comúnmente conocidos como autos chutos. Todo un mundo subterráneo, pero a la vista, no sé si precisamente gorda de todos, ya que si consideramos solamente el tema numérico, se habla, las mismas asociaciones, digamos así, legales que manejan estos autos indocumentados, hablan de 500.000 motorizados en el país. Así que bueno, existe de paso un decreto que prohíbe el ingreso de vehículos con una antigüedad mayor a los 5 años. Es un decreto del año 2008, pero los motorizados siguen ingresando sin respetar la normativa. Hay protestas para sanear los autos chutos. Los municipios están a la espera para ver si pueden incrementar sus impuestos y la sociedad espera que la eliminación o la disminución de autos chutos también vaya correlativamente con la disminución de actos ilícitos, ilegales, relacionados, por ejemplo, con el contrabando, con el robo, con la trata y tráfico de personas, etcétera, etcétera. A ver, estimado Alfredo, ¿cuáles son los beneficios de sanear autos chutos? Sin duda es importante razonar desde la perspectiva del ejercicio del poder, por un lado, de la economía en sus contingencias, por el otro lado. Hablamos de una relación costo-beneficio, beneficio-costo, o que se suma el coste de oportunidad. Entonces, acá nos debemos dar cuenta que la economía boliviana, habíamos conversado sobre ello, tiene un componente muy amplio de informalidad. La informalidad se asocia a la economía sumergida, al lavado de dinero, que es parte de la economía del narcotráfico. Ese lavado de dinero nos tiene que llamar a la reflexión en el sentido de el cómo se la va a realizar. Entonces ahí tenemos pues los electrodomésticos, tenemos las movilidades, tenemos un sinfín de argumentos que tienen que ver hasta con el financiamiento de las campañas políticas y el acceso a lo que es el ejercicio del poder con el respectivo cobro de factura. Entonces, nos damos cuenta que los autos chutos son parte del contrabando, son parte del lavado de dinero. Entonces, hay momentos específicos en los cuales en el ejercicio del poder es muy útil sanear, digamos, este tipo de movilidades. Útil porque, primero, vamos a generar ingresos para el Estado. Si hablamos de 500.000 de vehículos, un fuerte ingreso para el Tesoro General de la Nación. Estamos en déficit fiscal. Estamos pretendiendo reactivar la economía. No es nada sencillo. Y la sangre de la economía es el dinero. Entonces, ese dinero también va a estar asociado, si se da esa posibilidad, al ejercicio del poder, al contubernio en la política. Lo llamaremos, en el mejor sentido, al agradecimiento por parte
de los que se benefician. Entonces estamos hablando ahí mínimamente de 500.000 de personas, supuestamente, asumiendo que tengan solo uno. Pero también en la operación matemática esas son familias, son redes que pueden mover perfectamente el espectro de la política y el ejercicio del poder. Entonces, otro beneficio, vamos a razonar. Esas movilidades necesitan de mantenimiento preventivo, correctivo, de un mercado de repuestos. Entonces van a generar trabajo para los mecánicos, para los eléctricos, para los chaperos. ¿Ya? Genera, mueve la variable empleo. Pero también acá nos tenemos que dar cuenta de que hay un empleo directo, hay un empleo indirecto, entonces va reactivando la economía. Aunque no nos guste desde lo que es la formalidad de la economía, los modelos, la teoría, pero eso ocurre y somos una economía informal. Ahora, se mueve el tema del autotransporte. Entonces, hay un sindicato, los vehículos saneados son parte de la competencia, pero también en cierto modo se tienen mejores movilidades en relación a las que están circulando en la actualidad, entonces con menos riesgo. Sigamos razonando, se van a cobrar impuestos, aunque impuestos bajos, pero se está moviendo la variable impuesto y se va a seguir generando beneficios para el TGN. Sigamos en el razonamiento. Vamos a pensar en la inspección técnica. Entonces, aunque la inspección técnica sea solamente, digamos, de visual, porque técnica no es, pero genera importantes ingresos. Ahora, veamos el otro lado, si gustas ahora. ¿Cuál va a ser el tema, digamos, perjudicial? Primero tenemos que saber en dónde van a estar ubicadas esas movilidades trabajando. Cuando las sociedades están con demasiado congestionamiento, digamos, en las capitales, eso es contraproducente para hacer economías de escala en el tema del autotransporte, por ejemplo. Porque nosotros ya deberíamos haber desarrollado los temas de los tranvías, pero que siguen siendo una ilusión. Entonces no van con los usos y costumbres, entonces seguimos con ese problema de un transporte que genere menos costos, mayor calidad, mayor eficiencia en tiempo, ¿no es cierto?, en esa posibilidad de mejorar, digamos, esa variable en la relación de trabajo con cada una de las personas que utiliza el transporte. Sigamos razonando pues, con el otro tema. El consumo de gasolina. Vamos a aumentar los demandantes por gasolina siempre y cuando los señores que tengan estos vehículos chutos tengan la premisa de que se va a morir muy rápidamente si le colocan gas natural vehicular a su vehículo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos utilizando un sustituto, tenemos el tema de la gasolina y habría que ver cuáles son los usos y costumbres, pero en sí vamos a seguir con el efecto multiplicador, porque se van a arruinar los motores, se van a seguir importando motores, piezas, demás situaciones. Y cuando hay exceso de demanda, suben los precios de los repuestos, de las interacciones. Entonces hay inflación. Se sigue moviendo la economía. Dentro de un campo de la informalidad, cierto. Pero esa es la tipología que tenemos en la economía latinoamericana, en la economía particularmente boliviana. Una pregunta así muy rápido alrededor de ¿por qué los autos indocumentados, los autos chutos, en su mayoría están en las zonas rurales? Sencillo, los principales contrabandistas están vinculados a la minería, al manejo del cooperativismo minero, entonces están en fronteras, y conocemos Chayapata, Tacagua, todo lo que es descuidado en política demográfica, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué invierten? En autos.
Entonces, esos autos más baratos son chutos o pueden ser autos robados, por decir, me voy a imaginar Santiago de Chile, las camionetas Frontier, entonces son muy cotizadas por los delincuentes y las roban y las hacen pasar a estos territorios. Entonces, en algún caso han estado comprometidos importadores, pero formales, y en la venta de esas camionetas como si fueran camionetas nuevas, por decir. Entonces, Latinoamérica tiene mucha corrupción. Entonces, erradicar la corrupción será fácil cuando alguna vez hemos comentado que en la mente del ser humano, a través de la acción comunicativa, se le está introduciendo que tienen que ser narcotraficantes, que tienen que ser violentos. No se está inculcando una educación a través de la comunicación en la cual se promuevan valores asociados a principios, que se haga capacitación para que se generen emprendimientos y los emprendimientos paulatinamente se conviertan en empresas exquisitamente estructuradas y que hagan economías de escala. No sé si vos has visto, la mayoría de las redes es violencia, es sexo, es desubicación, es leyenda urbana en contra de un pensamiento crítico, emprendedor, pero que sea simple al mismo tiempo y que promueva un estado de bienestar. Me olvidaba de algo que me parece interesante, la contaminación ambiental, que es clave. Entonces seguiremos respirando plomo, seguiremos disminuyendo la esperanza de vida en relación, digamos, a cuán congestionada están las ciudades. Tiene que ver con la planificación espacial, con el concepto de desarrollo local, departamental y nacional. Entonces, si es que el gobierno ha generado estudios sobre lo que estamos encaminando, sería interesante el saneamiento de los vehículos chutos. Pero si es un desorden, como dicen los españoles, fatal, no va a valer la pena, porque seguimos en el mercado de la basura, de la chatarra, de la improvisación, que no ha de permitir generar resultados halagüeños, en ese concepto de que la economía cada vez sea más justa por dar oportunidades a los seres humanos, por generar equilibrio ambiental energético y por supuesto por promover la equidad generacional, que eso es clave y muchos se olvidan, porque nuestros hijos tienen que ser mejores que nosotros y por supuesto los nietos, demás situaciones. Pero ¿será que estamos trabajando en esa perspectiva? Entonces, esa es una interrogante reflexiva para nuestra sociedad. Tenemos mucho cambio climático, ese fenómeno que no nos agrada, calentamiento o enfriamiento, gracias al manejo irracional del petróleo. Se intenta manejar biocombustibles, pero también estamos atentando la soberanía y por supuesto la seguridad alimentaria de los pueblos, porque en definitiva, también hablamos sobre esto, el modelo de salud, nutrición y educación para la producción que aprovechen la diversidad de pisos ecológicos y culturas no ha sido convenientemente trabajado en Bolivia ni en Latinoamérica. Porque si me dicen, por ejemplo, de Latinoamérica, el aspecto de Chile, Chile tiene una buena imagen a nivel internacional, pero hacia adentro tiene grandes contradicciones de informalidad y sus jóvenes están disconformes porque, en definitiva, por más que tengan océano, el océano genera zona franca, pero esa zona franca convierte a estos jóvenes en comerciantes, en ingenieros comerciales, pero no se está desarrollando un gran aparato productivo. Y por el otro lado, siguen la lógica latinoamericana de ser explotadores y exportadores de materia prima y por supuesto de producto, consumidores de producto acabado. Entonces, son economías de filtración, por más que generen un PIB interesante, pero ¿cuál es la redistribución? Y vemos el índice de Gini,
que no es nada agradable a la perspectiva, y por eso, por ejemplo, en Chile, la pandemia ha frenado el reclamo de la juventud, porque hay un impedimento hasta de comunicación para salir de la informalidad y diversificar la economía. Hablando de las personas, de los chuteros, es decir, las personas que de alguna manera han adquirido o cuentan con un auto sin documentación adecuada. Al exigir, digamos, la nacionalización, la legalización, digamos, de sus motorizados, ¿qué pretenden? Bien, lo que pretenden es tener una movilidad barata, para empezar. Pero también hay que analizar lo siguiente. Una movilidad barata que la pueden insertar en el mundo del autotransporte, generar ingresos. Y posiblemente venderlo. Venderlo también. Ganando. Entonces van a ganar. Pero aquí debemos entender lo siguiente. Su pretensión de ellos es interesante. Pero veamos el demandante. El demandante no sabe que está adquiriendo un vehículo que está transformado, para empezar. Entonces, con un vehículo transformado, ¿viajas con seguridad? ¿Puedes viajar con la familia? Una gran pregunta. ¿O puedes atender convenientemente al cliente si utilizas la movilidad de taxi, de trufi o para el transporte en general? Entonces, nos hemos olvidado de esta palabra que se llama seguridad, que asocia a minimizar error, que asocia calidad. Entonces lo barato en muchos casos cuesta caro. Entonces la transformación, digamos, de volante, llevándolo al lado del lado derecho al izquierdo, entonces implica riesgo, en el sentido de que muchas veces han soldado, ¿no es cierto?, el tema de la dirección y se rompe en algún viaje por condiciones adversas de carretera, de clima, demás situaciones. Entonces estamos arriesgando a las familias, porque si quieren eso lo hacen en algún caso muy rápidamente, empíricamente. Entonces, ¿dónde está el control de calidad? Es la pregunta. Y no va a ser lo mismo, ¿no? Un auto que ha sido construido o fabricado con volante a la derecha que transformado con volante a la izquierda. Entonces la gente tiene que ser consciente de todo ello, y siempre estos autos han generado muchos accidentes, pero además de la irracionalidad en educación, ¿no?, asociada a la educación vial, la vamos a llamar. Entonces, muchas pretensiones tenemos en el mundo de la informalidad. El comercio genera expectativas, genera emprendimientos, y muchas veces estas expectativas implican hasta el reparto de utilidades antes de ponerse a trabajar efectivamente, ¿no? Entonces es muy complejo el mundo en el que interactuamos, pero sería importante que las autoridades tengan cuidado en esa perspectiva de saneamiento. Pienso que están mirando la parte de los ingresos, el ejercicio del poder, el complemento en relación a los agradecimientos, siendo bien pensados, vamos a decir, en esa perspectiva. Y pasando a los costes, es decir, los costes de una posible legalización de los autos chutos. ¿Qué nos puedes comentar, Alfredo? Cuando hablamos de los costes, seguimos ratificando, ¿no?, las desventajas, el daño al ambiente, ¿no es cierto?, dependiendo de la ubicación geográfica donde van a circular estas movilidades, de los conceptos de desarrollo local o de municipio que se tengan. Entonces están dados en el sentido de que si la masa vehicular se incrementa en una sociedad que está mal planificada espacialmente, entonces tenemos congestionamiento, tenemos estrés, tenemos mayor grado de violencia, aunque tengamos mayor cobro de impuestos. Habría que relacionar también las otras variables, en el sentido de que el sujeto, ¿no es cierto?, estresado también puede reaccionar contra otros sujetos, puede generar accidentes. Ahí funcionan las aseguradoras, pero no sé hasta qué punto una aseguradora se va a hacer cargo de vehículos que tengan, digamos,
transformación de volante y otros elementos. Entonces, esta es una sociedad con un ingreso bajo, no vamos a decir que es alto, el ingreso medio históricamente no se ha mejorado. Entonces, las sociedades hablan de seguros, hablan de seguridad previsional, pero cuando los ingresos son aceptables, vamos a decir, y van subiendo paulatinamente y promueven un estado de bienestar. Pero nos falta mucho en ese cometido. Entonces no es Suiza, por ejemplo. Entonces qué lindo sería que acá entendieran cómo funciona ese modelo, pero desde la educación, desde la nutrición, y pensando también desde los resultados de las Olimpiadas, Silvano. Entonces, ¿qué es una Olimpiada? ¿Qué es ganar medallas? Significa poder, significa tecnología, significa disciplina, significa selección apropiada de las cualidades de los seres humanos para formarlos como deportistas. Entonces significa inversión real, pero no tenemos. Entonces pienso particularmente que seguimos en el mundo de la improvisación, aplicando el método talco, vamos a decir, entre comillas, y esto cómicamente, tal como sale. Entonces, nuevamente se está demostrando una crisis de oferta en la sociedad, y es una crisis longitudinal, es una crisis histórica. Entonces, hay que definir un modelo para que tengamos menos externalidades negativas en relación a los niveles de inversión, al ejercicio de políticas que se van dando en nuestro medio, por ejemplo, en este caso, el saneamiento de los autos chutos. Bueno, para terminar el programa, brevemente, algunas conclusiones. Las conclusiones. Debemos tratar de equilibrar el aspecto de manejo espacial para el tema de los vehículos que estamos intentando sanear. ¿Dónde van a estar ubicados? En relación de la ubicación, del congestionamiento, también generar impuestos diferenciados. ¿Por qué? Porque vamos a contaminar mucho más una ciudad que está, digamos, atestada de vehículos. Entonces ahí se pueden generar filtros, se puede generar una inspección técnica vehicular más acertada en el sentido de gestionar los riesgos que hemos ido enunciando, y por supuesto eso también va a generar ingreso. Pero por el otro lado, en la conclusión, ¿qué tipo de sociedad queremos generar? ¿Una sociedad en la que las familias tengan 2, 3 autos? ¿O una sociedad con mayor limpieza, con mayor ejercicio, donde las familias tengan mayor número de bicicletas, de que puedan, a través de la interacción, de consumir lo que es necesario, puedan tener mayor longevidad, mayor tranquilidad, menor estrés? Entonces, porque el estrés está matando a la gente, porque el estrés hace que la sociedad se vuelva cada vez más violenta, porque el estrés genera divorcios. O sea, y nos damos cuenta que estamos en un mundo donde está campeando, como decía mi amigo el doctor Edwin Tapia Frontanilla, está campeando la imbecilidad, la estupidez, la irracionalidad. Entonces, así no se puede generar equidad generacional, entonces, equidad de género, porque hay demasiadas disfunciones en los conceptos. Entonces hay que promover un desarrollo humano ambiental, energético, equilibrado. Muchísimas gracias, Alfredo. Estimados televidentes, el día de hoy estuvimos conversando con el doctor Alfredo Eduardo Mancilla Heredia alrededor de la problemática de los autos chutos. Deseamos que el programa haya sido de su agrado. Gracias por su fidelidad. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.